Esto es hinojo, que es una planta aromática usada desde la antigüedad de forma culinaria y medicinal por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, y su origen está en el sur de Europa y en la costa del Mediterráneo, y a partir de aquí se fue distribuyendo por todo el mundo, sobre todo por las zonas templadas. La parte inferior del hinojo es el bulbo, que es esto que tengo aquí, que tiene un color blanco, blanco verdoso, y a partir de este sale el tallo, que es alargado, fino, de un color verde brillante, y las hojas, y que aquí está cortado pero puede alcanzar una altura de hasta 2 metros, 2 metros y medio. En verano se produce la floración y estas flores son pequeñas, amarillas, y de estas saldrán después las semillas aromáticas, que es lo que se utiliza más de forma medicinal, que es esto que tengo aquí, no sé si se puede ver. Y como digo, después explico cómo se utiliza. ¿Qué beneficios para la salud tiene el hinojo? Me refiero sobre todo a las semillas, que es lo que se utiliza más de forma medicinal. En primer lugar, mejora la digestión. Esto se debe a que tiene propiedades carminativas y espasmolíticas. Carminativas quiere decir que ayuda a que se eliminen los gases del intestino, y esto ayudará en problemas de hinchazón abdominal, en eruptos, ventosidades y problemas de este tipo. Y el efecto espasmolítico quiere decir que relaja la musculatura del intestino, y esto ayuda en problemas de indigestión o en molestias abdominales o cólicos intestinales, porque al relajar esta musculatura calmará el dolor. Es beneficioso para el aparato respiratorio porque tiene propiedades expectorantes. Esto quiere decir que ayuda a eliminar el moco en el caso de que tengas congestión en el pecho por bronquitis, asma o catarros, y esto ayudará a aliviar los síntomas. Beneficioso para la menstruación porque ayuda a disminuir los dolores abdominales o espasmos abdominales que se producen durante la menstruación. También disminuye los síntomas de síndrome premenstrual que pueden aparecer unos días antes de la menstruación, y también se ha utilizado tradicionalmente para regular la menstruación, es decir, para que aparezca de forma más periódica. Esto se debe a los efectos espasmolíticos que hemos comentado antes, es decir, de relajación de la musculatura lisa, también a los efectos antiinflamatorios, y también porque tiene fitoestrógenos, concretamente el anetol, que es el aceite esencial más abundante, y que lo que hacen es imitar el efecto de los estrógenos naturales de la mujer, y esto ayudaría también a aliviar los síntomas. Es beneficioso para la menopausia porque disminuye los síntomas como sofocos, sudoración, sequedad, cambios de estado de ánimo, insomnio, y esto se debe a los fitoestrógenos, concretamente al anetol que hemos comentado antes, pero también tiene pequeñas cantidades de cumestrol o de isoflavonas que también colaboran. Beneficioso para la salud cardiovascular por su contenido en fibra, en potasio, en magnesio y en antioxidantes que ayudan a regular la presión arterial, los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre, y también disminuye el daño que se produce en el endotelio, es decir, la parte interior de los vasos sanguíneos. Hay menos inflamación y esto es beneficioso para la salud en general y en concreto del sistema cardiovascular. Además, ayuda a controlar el peso porque tiene contenido en fibra que es saciante y poco contenido en calorías, y esto también facilita la salud cardiovascular. Beneficios antiinflamatorios que ayudan a calmar el dolor o la inflamación en problemas como la artritis, es decir, inflamaciones en las articulaciones. Esto se basa sobre todo en estudios de laboratorio y hay pocos estudios en humanos, pero hay personas que dicen que les alivia y esto les permite tomar menos medicación antiinflamatoria. Beneficios antimicrobianos: se ha visto que tenía actividad en el laboratorio contra bacterias como el Staphylococcus aureus, el Escherichia coli u hongos como por ejemplo la Candida albicans. Esto hace que se haya utilizado en diferentes productos, tanto para la higiene bucal, en pastas, enjuagues, o también para cosmética o para productos de cuidado de la piel. Y también incluso para conservación de alimentos y también en agricultura para buscar alternativas a pesticidas naturales. También tiene un efecto repelente de insectos. Beneficios para la piel por los antioxidantes, pero también específicamente por el contenido en vitamina C, que es fundamental para la síntesis de colágeno, que es básica en nuestra piel. Se ha utilizado también para mejorar el sueño nocturno, es decir, para luchar contra el insomnio en forma de infusión de semillas de hinojo, y también tradicionalmente se ha usado para estimular la producción de leche materna. Y hay algún estudio científico que parece que está confirmando este hecho. Aunque las semillas es lo que más se utiliza de forma medicinal, también las hojas, toda la planta es comestible.
y lo que más se suele utilizar es el bulbo del hinojo, que es muy nutritivo y que también tiene sus efectos positivos para la salud. Es bajo en calorías, unas 31 kilocalorías cada 100 gramos, tiene un 90% de agua, es abundante en fibra y apenas tiene grasas y una pequeña cantidad de proteínas. Esto hace que sea beneficioso para el aparato digestivo y para la salud en general. También tiene vitamina C y minerales como por ejemplo el potasio, el magnesio, el manganeso, el calcio, también el hierro, que intervienen en muchos procesos bioquímicos, y esto hace que sea un aporte nutricional interesante. Además tiene otra serie de sustancias que tienen propiedades beneficiosas. En primer lugar, los aceites esenciales como el anetol, que sería el más abundante, que está sobre todo en las semillas, que son las que se utilizan más de forma medicinal, pero que también está en el resto de la planta. También flavonoides, que tienen acción antioxidante importante, como por ejemplo la quercetina, la apigenina, la luteolina y otras. ¿Qué variedades de hinojo se usan? Hay muchas variedades, pero las que más nos interesan aquí son dos, que son el hinojo dulce o florentino y el hinojo amargo o silvestre. El hinojo dulce florentino es el que he enseñado antes aquí, es este que tiene un bulbo más grande, tiene un color blanquecino o blanco verdoso y tiene un sabor más suave, y es el que se utiliza principalmente en la cocina. Y después tenemos el silvestre, el hinojo silvestre o hinojo amargo, que se cultiva sobre todo por las semillas y las hojas y es el que se utiliza más de forma medicinal. Aunque cuidado que el otro, el dulce, también se utiliza de forma medicinal. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de las semillas de hinojo? Se pueden utilizar en forma de infusiones o tés de semillas de hinojo, aunque a veces también se utilizan las hojas del hinojo, aunque es menos frecuente. Tenemos el polvo de semillas de hinojo, que lo que hacen es molerlo para tener un polvo fino que se puede espolvorear en alimentos o en batidos para aprovecharse de estas propiedades beneficiosas. También tenemos extractos secos del hinojo que se utilizan para hacer tabletas o cápsulas, también extractos fluidos o tinturas, y también tenemos los aceites esenciales, que estos se utilizan en aromaterapia o a veces también para dar masajes, para aliviar dolores musculares, aunque siempre han de utilizarse diluidos en un aceite portador. Sobre la piel a veces también se utilizan las infusiones y lo que se hace es mojar una compresa en una infusión que se ha hecho con las semillas de hinojo y esto se aplica sobre la piel también para calmar dolores o a veces para pequeños rasguños, arañazos y situaciones en las que haya una lesión leve en la piel. También a veces las infusiones se utilizan en forma de gargarismos para aliviar las molestias en la garganta o para quitar el mal aliento. Para el mal aliento a veces también se utilizan las semillas de hinojo masticadas, que también pueden ayudar para problemas digestivos, aparte de mejorar la salud en la boca. Y después ya tenemos una serie de productos comerciales en los que se utiliza el hinojo para productos de la piel, productos cosméticos o también para productos que se utilizan en la salud bucal, como por ejemplo enjuagues o pastas de dientes. ¿Cómo se hace un té de semillas de hinojo? Es fácil, es una infusión y para ello necesitas 1 o 2 cucharaditas de semillas de hinojo, que son 2 a 4 gramos, y una taza estándar de agua, que son unos 240-250 mililitros de agua. Lo que haces primero es machacar las semillas de hinojo, pero no las transformas en polvo. Simplemente es para romperlas un poco y que se liberen los aceites esenciales. Y el agua lo que haces es hervirla. Cuando esté hirviendo apagas el fuego y en una taza en la que tendrás las semillas de hinojo que habrás machacado ligeramente, es poner este agua caliente, tapas la taza y dejas que se mezclen estas semillas y estas sustancias de las semillas con el agua y después retiras la tapa, cuelas este líquido y es lo que te podrás beber frío o caliente. Si has utilizado una tetera en la que tenga un infusor, pues realizas el procedimiento y después retiras el infusor y esto es lo que te podrás beber. Como digo, puedes beberlo caliente o puedes beberlo frío. Después hay personas que le ponen un poco de jugo de limón o le ponen un poquito de miel o según los objetivos que tengas puedes utilizar también otras plantas medicinales como por ejemplo la manzanilla, el cardomariano, la pasiflora o hay personas que también utilizan el jengibre. Esto ya dependerá, como digo, de los objetivos. ¿Qué cantidad de tazas de infusión de semillas de hinojo se pueden consumir al día?
Normalmente se consideran seguras entre 1, 2 a 3 tazas al día, pero esto ya dependerá de los objetivos, de la persona y de las sensibilidades individuales. ¿Qué efectos secundarios, adversos o contraindicaciones tiene el hinojo? Aquí habría que distinguir entre el consumo en la alimentación normal, el consumo culinario o el consumo medicinal, que estará más concentrado. Si es el consumo culinario, normalmente es seguro, no tiene que haber ningún problema, a no ser que sea un consumo exagerado de síntomas digestivos como náuseas, vómitos o dolor abdominal, o que tengas una alergia al hinojo o a las apiáceas, como por ejemplo el apio, el coriandro, el eneldo y similares, que entonces podrías tener una erupción cutánea o incluso un problema respiratorio. Otra cuestión son las formas medicinales que, al estar más concentradas, podrían dar problemas con más facilidad, precisamente por esta mayor concentración. Aquí habría que ir con cuidado y se considera que están contraindicadas estas formas más concentradas en el embarazo, precisamente por los fitoestrógenos que pueden tener un efecto hormonal y puede dar problemas durante el embarazo. También en la lactancia no se recomiendan estos extractos o estos concentrados medicinales porque tampoco está bien estudiado, aunque tradicionalmente se haya utilizado para aumentar la producción de leche. Pero ya digo, una cuestión es el uso normal en la alimentación y otra el uso de extractos o de concentrados de semillas de hinojo. Tampoco se recomienda en niños menores de 4 años porque tampoco hay estudios suficientes que den una seguridad de que no pueda dar problemas. Después hay que ir con cuidado o hay que ser prudente en cánceres que son sensibles a hormonas, como por ejemplo algunos cánceres de mama, de ovario o de útero, porque podría haber algún tipo de problema o de interacción con estos extractos de hinojo precisamente por este efecto estrogénico. Por eso en estos casos habría que consultar, aunque la evidencia que dé algún tipo de problema tampoco está clara, pero hay que ser prudente. Y después hay que ir con prudencia en interacciones con medicamentos, hay que ir con cuidado en las interacciones con medicamentos hormonales, como por ejemplo los anticonceptivos, o también con los anticoagulantes, habría que ir un poquito con más prudencia. Y estoy hablando sobre todo de extractos o de productos medicinales del hinojo, no del uso alimentario, aunque siempre habría que consultar. Por supuesto, cuantas más enfermedades tengas y más medicamentos tomes, pues más cuidado habrá que ir con los suplementos de plantas medicinales o los suplementos en general o el tomar medicaciones por tu cuenta. Eso está. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud y plantas medicinales que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.